¿Quién me dice que vimos la semana pasada? El tema de respuesta metabólica. Exactamente. ¿De qué se trataba esa respuesta metabólica? ¿Quién nos quiere decir de qué se trataba la respuesta metabólica, chicos? Bueno, hablaba de las fases, Ujú, que era la fase F y que era la fase intermedia y la fase flow. Eh, exactamente. la F era la disminución en las funciones vitales y la fase flow se dividía en dos, la aguda o metabólica y la de adaptación o anabólica. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién me dice? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? También sobre la respuesta inflamatoria y las vitaminas. Ajá. ¿Qué decía sobre vitaminas? ¿Qué vitaminas son esenciales? Hablaba sobre la A, B, C y D Ujú, y la K, que son las encargadas de la cicatrización. exacto. ¿Qué más? Los minerales, también hablábamos de algunos minerales, ¿verdad? Esenciales en esta respuesta El metabólica. zinc y el selenio. ¿Por qué solo esos dos minerales y por qué no otros, chicos? Porque son antioxidantes, chicos, ¿sí? Entonces tenemos que respuesta metabólica al trauma o respuesta metabólica, cualquiera de los dos es correcto decirlo, pues es aquel término, ¿verdad? En el que la homeostasis o el equilibrio del cuerpo pues es alterado mediante la presencia de algunos eventos traumáticos para el organismo, ¿sí? Que pueden ser desde un trauma, una infección bastante fuerte, quemadura, cirugía, cualquier evento extraño para el cuerpo. Ujú. En donde puede haber complicaciones, ¿sí? Hay una implementación de un adecuado manejo nutricional. Cuando este se hace de manera correcta, pues bueno, puede el paciente salir de esta respuesta metabólica, ¿verdad? Cuando no, pues bueno, hay posiblemente una falla orgánica múltiple que lo puede llevar al coma, a una discapacidad después de haber despertado e incluso a la muerte, ¿verdad? O un choque. Y bien lo decía por ahí su compañera Vianney, se clasifica en fase F y en fase flow. Ujú. La fase E, por su parte, pues es esta disminución de las funciones vitales, ¿no? Donde podemos encontrar que el paciente está hipóxico, está hipovolémico, ¿sí? Y puede llegar hasta el choque. En donde, pues, debe de haber una reposición de fluidos, de electrolitos, ¿sí? A esto se le llama pues un proceso de resucitación, ¿no? Y durante la fase F, la respuesta, que es bastante persistente y si no se resuelve, pues va a dar lugar a un círculo vicioso en donde, pues bueno, además de esta falla orgánica múltiple, pues puede haber
un catabolismo, ¿verdad? Hiperglucemia, el estrés, insulinoresistencia, proteólisis, ¿verdad? De algunas proteínas que va a llevar al catabolismo del músculo, ¿sí? Y pues bueno, a la obtención de energía a través de otros tejidos, por ejemplo, como el adiposo, ¿verdad? ¿En dónde nos vamos a dar cuenta de que hay citocinas proinflamatorias, ¿verdad? Pues cuando se disminuyen algunas proteínas viscerales, por ejemplo, la albúmina, prealbúmina, transferrina, ¿sí? Es importante mencionar que los ácidos grasos omega 6 y omega 3, pero principalmente los omega 6, ¿sí? Tienen un efecto proinflamatorio que es necesario durante estas fases para estimular algunas células de nuestro sistema inmunológico y promover la acción, que haya una acción pues benéfica, ¿verdad? Que vaya directo a la lesión o a la inflamación para que cese este problema. Y por último hablábamos de algunas vitaminas y minerales que son esenciales en esta respuesta metabólica. Pues bueno, son A, C, D, E y selenio y zinc, ¿sale? La vitamina K, chicos, no se recomienda suplementar, y que lo vamos a ver más adelante, lo voy a recalcar más adelante, porque la vitamina K, recuerden que es una vitamina coagulante, ¿sí? O puede funcionar como anticoagulante también. Entonces, si hay problemas de coagulación en algún paciente y nosotros suplementamos con vitamina K, pues bueno, lo estamos haciendo pues un mal en vez de un bien, ¿sí? El día de hoy, chicos, vamos a ver la desnutrición hospitalaria. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué es la desnutrición? ¿Sí? Su definición, cómo se clasifica, ¿sí? Y que no es lo mismo una desnutrición que ustedes seguramente ya conocen como aquella desnutrición de marasmo o kwashiorkor, ¿sí? Es muy diferente, chicos. Esa desnutrición, principalmente en quién se da ese tipo de desnutrición. Yael, a ver, Yael, dinos. O Jacqueline, por ahí que habría hablar. ¿En niños? En niños, exactamente. ¿Quién me dice la diferencia? La diferencia entre marasmo y kwashiorkor. Creo que son las características que les hace como pancita y a los otros tienen cara como de viejito. Un marasmo se caracteriza por ser una desnutrición calórica, ¿no? La otra, pues eh, es una desnutrición calórica proteica, ¿no? En el que el marasmo, pues es bastante evidente, ¿no? Hay una desnutrición en la que evidentemente el niño o la niña está muy bajo de peso, ¿sí? Incluso se ve en algunos músculos, por ejemplo, de la clavícula, ¿no? De la escápula, ¿sí? En su abdomen también se ve cómo está muy, 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 muy depletado, ¿no? Es evidente. El kwashiorkor no, porque pudiéramos pensar que es un niño normal, que no está pasando por desnutrición, ¿no? Porque no se ve flaquito, no se ve bajo de peso, ¿sí? Y pudiéramos decirlo que no. Pero, pues si hacemos un buen diagnóstico, claro que sí vamos a poder encontrar ese tipo de desnutrición. ¿Por qué? Bueno, la diferencia entre el primero y el segundo, pues bueno, es que en el segundo, pues hay una evidente ascitis o un evidente edema a nivel abdominal. Bien,
Entonces, este tipo de desnutrición hospitalaria es otro tipo de desnutrición, chicos. Se caracteriza de diferente manera y vamos a ver por qué. Vean, la desnutrición, y no sé por qué se quedó aquí. Se quedó varado esto. Bien, por definición, ¿verdad? Voy a hacer más chiquito esto. Por definición, la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, que es la ASPEN, y que lo vamos a estar viendo durante todo el semestre a esta sociedad, que es la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, ASPEN, hay otra que es la ESPEN, ahorita vamos a ver su propia definición, pues a la desnutrición hospitalaria la coloca o la define como un estado de déficit de energía, proteína y de otros nutrimentos, ¿verdad? Pueden ser deficiencia también de hidratos de carbono, de lípidos, causado por diversos aspectos, ¿sí? Que como consecuencia pues trae algunos efectos en la composición corporal, en la funcionalidad del paciente y en los resultados clínicos y bioquímicos del paciente, ¿sí? Esta prevalencia hospitalaria es a nivel mundial, no solo en México, ¿sí? En todos los hospitales del mundo oscila entre el 10 o el 50%. Algunos estudios sugieren que va entre el 30 por lo regular al 40% de los individuos que están encamados, ¿sí? Mientras que los que están en cuidados intensivos, pues bueno, la desnutrición es mucho más evidente, se ve hasta en un 78% de los pacientes, y en un estudio realizado en Latinoamérica, ¿sí? Evaluaron que este estado nutricional en 7.973 pacientes de 12 países, pues tenían un 34% de desnutrición moderada y un casi 11% de desnutrición severa. ¿Sí? Estamos hablando de un 45% de esta desnutrición hospitalaria. ¿Sí? Ellos utilizaron la valoración global subjetiva, la VGS, como herramienta para detectar la desnutrición. Algunos factores que están implicados en este desarrollo de la desnutrición hospitalaria, pues bueno, son algunas causas: la disminución de estos fibroblastos de síntesis de colágeno que retrasan que haya una correcta cicatrización de heridas, provocando pues mayores tasas de infecciones, mayor estancia hospitalaria, ¿sí? Que incrementen los costos al estar en una estancia hospitalaria prolongada y por ende que aumenten las tasas de mortalidad. Entonces, esto no es muy bueno. Por eso, ustedes como nutriólogos, pues bueno, tienen una importante labor, ¿sí? Por aquí hay un círculo vicioso, ¿verdad? En el que, bueno, pues si esta importante cicatrización no se hace presente, pues bueno, aumentan las infecciones y complicaciones a nivel global y hay una mayor estancia hospitalaria, hay una mayor mortalidad, incrementan los costos, ¿sí? Vuelve a haber este círculo vicioso. Y algunos factores asociados, ¿verdad? Además de los que ya mencionamos, pues son, por ejemplo, que algunos médicos prescriben el ayuno prolongado en ocasiones en los que no se amerita, ¿sí? Y que tienen al paciente en un ayuno de 3, 4 días para hacer un estudio que finalmente no hicieron, ¿sí? Eso es un factor importante. La presencia de una enfermedad crónica en condiciones agudas, por ejemplo, ¿sí? Cambios en el apetito, una mala absorción de nutrimentos, alteraciones en el metabolismo, la presencia de obstrucciones mecánicas en el tracto gastrointestinal, es decir, que porque hay una obstrucción en todo el tracto gastrointestinal y puede ser desde la boca, a lo mejor no en la boca, pero sí en el esófago, a lo mejor no en el esófago, pero sí en el nivel intestinal, ¿sí? Esto disminuye la capacidad de recibir alimentos y pues bueno, se presenta este factor asociado.
Efectos secundarios de medicamentos. Algunos medicamentos son tan fuertes que disminuyen el apetito o que causan vómitos o que causan hipertensión, por ejemplo. O algunos pues son sedantes, ¿no? Que los sedan durante días y no tienen, pues bueno, consumo de alimentos. La presencia de demencia, por ejemplo, la anorexia, que no tengan toda su dentadura completa, la inmovilidad en adultos mayores, sobre todo en este grupo de edad de adultos mayores, mayores de 60 años, y pues bueno, la subvisión óptima de nutrición enteral o nutrición parenteral, ¿sí? En donde se prescribe inadecuadamente en cuanto a energía y macronutrimentos, ¿sí? En donde no es necesario, es decir, que tú tomas la decisión de prescribir una nutrición parenteral, por ejemplo, cuando ni siquiera han pasado por una dieta blanda, una dieta líquida, y ya quieren pasar a una dieta parenteral cuando ni siquiera han pasado por una nutrición entera. Bien. La ASPEN, esta sociedad americana, define como desnutrición, ¿verdad?, a un estado de nutrición agudo, subagudo o crónico, en el cual un consumo alimentario disminuido pues va acompañado de la no respuesta inflamatoria sistémica, que ha provocado también un cambio en la composición corporal y se ha reducido la funcionalidad, ¿sí? Esta ASPEN, ¿verdad?, junto con la AND, que es la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, proponen una clasificación bastante sencilla de desnutrición en función a su etiología y a su estado inflamatorio, en donde la categorizan en tres, ¿verdad? La primera, que es la desnutrición ligada a la inanición o a los factores conductuales, es decir, que haya alguna enfermedad y que por eso dejaron de comer. La segunda, que es la desnutrición asociada a enfermedades crónicas, ¿sí? En donde hay una inflamación de bajo grado. Y la última, que es la desnutrición asociada a enfermedades agudas, en donde hay una inflamación mucho mayor, ¿sí? Algunos indicadores bioquímicos y clínicos que van a hacer que este tipo de desnutrición ustedes la puedan valorar, pues bueno, va a ser que algunos estudios o sus bioquímicos estén alterados, en donde su albúmina, proalbúmina y estas proteínas séricas estén bajas, ¿no? Que estén altas estas citocinas proinflamatorias, que haya una hiperglucemia, ¿sí? Que el conteo de leucocitos esté por encima de lo normal, que haya un balance nitrogenado negativo y no positivo. Dentro de los indicadores clínicos, que haya fiebre, taquicardia, hipotermia, que haya infección o sepsis, ¿sí? Que es lo mismo, y presencia de úlceras por decúbito, por ejemplo. Algunos criterios para estandarizar este diagnóstico en adultos, ¿sí? Deben ser evaluados de forma rutinaria. El diagnóstico se establece tras la identificación de algunos indicadores que aquí se los enumeré, se los puse. Por ejemplo, y esto lo dice también la misma Asociación Americana y la AND, que es, primero, que tenga este paciente una baja ingesta, ¿sí? Que, por ejemplo, ustedes lo puedan detectar a través de un recordatorio de 24 horas, ¿no? La pérdida de peso, que ahorita vamos a ver de cuánto tiene que ser, la pérdida de masa muscular, de grasa subcutánea, que esté reteniendo líquidos, que tenga un edema muy marcado y que la disminución del estado funcional esté pues disminuida, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar estos indicadores, ¿no? O sea, aquí tenemos solo cuáles, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a evaluar? Pues bueno, mediante esta sencilla tablita de los criterios diagnósticos de desnutrición que marcan la ASPEN y la AND, ¿sí?
Hay enfermedad aguda cuando hay una baja ingesta de energía menor al 75% de los requerimientos, y esto tiene que ser por 7 días seguidos. Hay una bastante pérdida de peso, puede ser del 1 al 2% en una semana, o en un mes del 5%, o 7.5% en 3 meses, ¿sí? Además de que hay una pérdida de tejido adiposo leve, una pérdida de tejido muscular leve, un edema leve, una disminución de fuerza de empuñadura leve. Y esto de la disminución de fuerza de empuñadura es lo mismo que la medición de fuerza en una mano, que se hace con un dinamómetro. A ver si son curiosos, no les puse la imagen del dinamómetro, pero es un instrumento bastante curioso, en el que los adultos mayores o cualquier persona puede agarrar perfectamente con la técnica corriente el dinamómetro para apretar, ¿no? Y va marcando los kilos que va apretando. Entonces, si hay por ahí pues una disminución de fuerza bastante evidente, pues bueno, estamos hablando de la disminución de la funcionalidad. Si hay, por ejemplo, una enfermedad crónica, pues bueno, va más allá de la pérdida de ingesta energética de menor al 75% en igual o mayor a un mes, ¿sí? La pérdida de peso del 5% en un mes, del 7.5% en 3 meses, del 10% en 6 meses o del 20% en un año. Y si hay algunos cambios conductuales y sociales, pues bueno, ya estaríamos hablando de una ingesta menor del 75%, igual o mayor o en 3 meses. ¿Sí? De la pérdida de peso del 5% en un mes, del 7.5% en 3 meses, del 10% en 6 meses y del 20% en un año. ¿Sí? Y pues bueno, estos son los criterios para ustedes diagnosticar o una desnutrición moderada, que serían estos 3, ¿sale? ¿Sí? Hay una desnutrición moderada cuando el paciente tiene o estos, o estos, o estos. Y hay una desnutrición severa cuando, por ejemplo, hay, además de una enfermedad aguda, solo está ingiriendo, ¿sí?, el 50 o menos del 50% de lo que se está sirviendo en su plato, ¿no? ¿Sí? Y esto que ya sea por 5 días, ya no por 7, sino por 5 días. Si hay, por ejemplo, además ya una enfermedad crónica y algún aspecto conductual, pues bueno, ya estamos hablando de la desnutrición severa, en donde aquí se importa la pérdida de tejido adiposo, muscular, el edema, y pues la fuerza de empuñadura está bastante disminuida. Si se fijan en la primera, pues la medición de fuerza no aplicaba, pero en esta desnutrición severa sí. Bien. A ver, lo voy a hacer chiquito para ver si se puede quitar esto, porque no me deja ver. No sé qué le hice. Ok. Esta desnutrición, ¿verdad? Les decía que también está la sociedad la ESPEN, que es no recuerdo ahorita, Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, a la que esta define la desnutrición como una disminución de la masa libre de grasa, la masa celular corporal, la funcionalidad y la función mental. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene en cuenta la función mental también, además de las otras que ya mencionábamos por la ASPEN. Que haya una desnutrición secundaria a periodos de ayuno, presencia de enfermedad y envejecimiento.
Posteriormente, o más recientemente, en el 2015, esta ESPEN publicó un documento en el que se llegó a un consenso, pues, de unificar criterios diagnósticos de desnutrición para ver qué tipo de desnutrición tenía el paciente. Lo divide en dos criterios, que es el primer criterio, que tenga un IMC menor a 18.5, independientemente del sexo y de la edad. Es decir, si yo tengo un hombre que tenga un IMC menor a 18.5 o una mujer que tenga un IMC menor a 18.5, ¿sí?, que tengan distintas edades, puede ser un adulto mayor o una mujer en plenitud, ¿sí? Si tiene este IMC menor a 18.5, sería un criterio a tomar en cuenta. El segundo criterio sería la pérdida de peso involuntaria, que sería mayor al 10% sin evaluar el tiempo que se perdió, o mayor al 5% en los últimos 3 meses. Esto tiene que venir acompañado de un IMC menor de 20 kilogramos por metros al cuadrado. Si es un paciente que tenga menos de 70 años o menor a 22, si es un paciente que es mayor de 70 años, ¿vale? Y un índice de masa libre de grasa, ¿sí?, menor a 15 en mujeres y menor a 17 en hombres, la cual se calcula mediante la fórmula masa libre de grasa entre talla al cuadrado. Esto es un poquito, pues, más laborioso, ¿no? Porque tendrían que hacer plicometría, ¿sí?, algunas mediciones antropométricas para llegar a este índice masa libre de grasa, o en su defecto algo mucho más rápido, pues sería tener un método de bioimpedancia, ¿no?, o una tanita por ahí que nos pueda decir el índice, la masa libre de grasa, perdón. Pero posteriormente, otro estudio en el que han debatido bastante fuerte la utilidad de esta masa libre de grasa, pues bueno, no es estandarizado en todos los grupos de edades. Es por eso que si hay una disminución sin reporte de pérdida de peso, no siendo clasificados los sujetos en desnutrición, por lo que se propone que el índice de masa libre de grasa debe basarse en la edad y en el sexo. Eso sí tiene que basarse en la edad y en el sexo del paciente, y no un punto de corte de este indicador para la población en general. Es decir, esta masa libre de grasa no se puede poner indistintamente para todos los pacientes, ¿no? Generalmente los adultos mayores, pues bueno, tienden a tener mayores cantidades de masa grasa que de masa magra. Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de identificar a tiempo y tener un tratamiento, ¿no? Identificar, ¿verdad?, a los individuos que tienen desnutrición o en riesgo de estar en desnutrición es bien importante en las primeras 48 horas, y que se actúe en esas 48 horas para detectar la desnutrición o un posible riesgo, ¿sí? El objetivo de esto, de que ustedes detecten tempranamente, pues bueno, es prescribir intervenciones nutricionales adecuadas en el cual ustedes hayan evaluado el estado de nutrición del paciente, si está desnutrido, si es una desnutrición aguda, si es una desnutrición severa, ¿sí? O si está en un riesgo nutricional únicamente. Y entonces pasar a establecer las metas calóricas y de proteína, que eso es bien importante, que es lo principal que se pierde en la desnutrición. Entonces, como recapitulación, ¿cuáles serían los pasos a seguir para identificar y dar un tratamiento adecuado? Pues bueno, primero tienen que identificar si hay un riesgo nutricional o si hay una desnutrición, de qué tipo, ¿sí? Esto se puede hacer mediante una prueba de tamizaje
y posteriormente evaluar el estado de desnutrición pues con más calma. Así pues, posteriormente deben identificar los problemas nutricionales asociados o la condición actual del paciente. Y esto va desde su ingesta, chicos, hasta sus condiciones sociales, es decir, y esto se da mucho en adultos mayores, que por ejemplo no tienen el apoyo de la familia, no hay un cuidador principal, ¿sí? Y demás cuestiones psicológicas. El establecimiento de necesidades energéticas, una vez que ustedes ya hayan identificado a su paciente y hayan identificado el tipo de desnutrición que tiene y los problemas que están asociados a esto, pues bueno, ustedes ya pueden establecer qué cantidad de energía necesita el paciente, qué cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos van a ustedes a prescribir y la implementación ahora sí de la terapia nutricional, si es que la requiere, si es que requiere una nutrición enteral o una nutrición parenteral y claro está, llevar el monitoreo, ¿sí? De este paciente con mucho cuidado. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos? De mi parte, no. Ok. Entonces, sí queda claro que hay dos tipos de desnutrición hospitalaria, ¿sí? ¿Cómo ustedes lo pueden evaluar? ¿A través de qué indicadores? ¿Qué aspectos tiene que tener? ¿Sí? Sí, Ok, de cualquier manera, chicos, esto lo vamos a tocar el siguiente tema también, porque necesitan reafirmar los puntos de corte para ustedes a través de un tamizaje nutricional estar conscientes de que existe esta desnutrición hospitalaria, ¿sí? Y de que se puede subdividir, ¿no? Entonces, su siguiente actividad va a ser clave para que ustedes hagan la búsqueda de herramientas de tamizaje nutricional, ¿sí? Donde van a investigar qué tipos de herramientas de tamizaje nutricional existen. Van a investigar, por favor, en fuentes confiables, no se vayan a fuentes que no tienen veracidad, fuentes confiables, chicos. Pueden irse a revistas hospitalarias, a revistas, eh, a, pueden irse a CCL o a Redalic, ¿sí? Artículos científicos. Hay bastante tela de donde cortar en donde van a encontrar las diferentes herramientas de tamizaje nutricional. Por lo menos deben buscar 4 herramientas, chicos. Hay muchísimas, pero por lo menos 4, ¿sí? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus puntos de corte para decir que tiene o no tiene? O si hay algún riesgo nutricional, ¿sí? Y lo mismo para poder subir su trabajo. Hay que guardarlo en un archivo y subirlo finalmente para que lo podamos dar una calificación. ¿Sale? ¿Cómo pueden ser estas herramientas de tamizaje? Pueden ser de manera digital, pero sí necesitan ponerlo en un solo archivo, renombrarlo y subirlo, ¿sí? De otra manera, no. Pero para asegurarse de que ustedes mismos lo están haciendo, pues bueno, en su libreta van a plasmar las características, ¿sí? De cada herramienta que ustedes hayan buscado. Es decir, si busqué, por ejemplo, les voy a dar una, la evaluación global subjetiva, ¿sí? Ah, ¿en qué consiste la evaluación global subjetiva? Ah, pues contiene esto, esto, esto y esto, y clasifica a la desnutrición en 2 tipos o en 3 tipos, etcétera, ¿no? O con un puntaje tal, me dice que tiene una desnutrición severa X. Y adelantito puedo pegar su, su ejemplo. Entonces, ¿hay alguna duda con la actividad? De mi parte, no.